Reina caminaba con paso pesado, a pesar de su corta edad. El sol abrasaba el patio de la escuela y el suelo seco parecía más duro que nunca ese día. Acababa de recuperar la pelota que había rodado al otro lado, pero tropezó con una piedra mal encajada en el cemento roto. Cayó de rodillas, con los libros esparcidos, el codo raspado contra el suelo áspero, y el silencio que duró unos segundos fue brutal. Entonces, el sonido que más temía, la risa. «¡Mira! ¡Se cayó otra vez!», gritó Camila, la chica, que siempre bromeaba con todo, pero que reservaba una crueldad especial para Reina. «¿Se habrá aguantado el suelo?», dijo otra voz entre risas. Reina, con lágrimas en los ojos, intentó levantarse, pero le dolía la rodilla y le ardía la cara, no por el sol, sino por la vergüenza. Camila no se detuvo ahí. Imitó exageradamente su caída, tirándose al suelo como si fuera una escena de comedia. Las demás siguieron la farsa, aplaudiendo, como si el dolor ajeno fuera un espectáculo. Reina no dijo ni una palabra. Recogió lentamente sus cuadernos, tragándose las lágrimas como si eso la protegiera de algo peor. Su uniforme estaba manchado de tierra y sangre, pero eso era lo de menos. Lo que le dolía era cómo la miraban los demás. Nadie le tendió una mano, nadie la ayudó, nadie tuvo compasión, y se alejó sin mirar atrás, como si ese silencio fingido fuera una forma de sobrevivir. Al llegar a casa, doña Teresa notó de inmediato el estado de su hija. «Reina, ¿qué te pasó, mi flor?», preguntó con voz tranquila pero angustiada. Reina simplemente abrazó a su madre con fuerza, hundiendo la cara en su delantal sudado. Permanecieron allí en silencio unos minutos. El tiempo se detuvo en aquella cocina de barro, donde el olor a frijoles se mezclaba con las lágrimas contenidas. Después de mucho esfuerzo, Reina logró balbucear. «Se rieron de mí, todos. Camila me imitó, y nadie me ayudó, mamá». Doña Teresa le acarició suavemente el cabello. «Hija, eres hermosa tal como Dios te creó. No saben lo que dicen. El mundo a veces es cruel con quienes tienen demasiada luz, pero Dios lo ve todo, mi niña, y no permite que la vergüenza dure para siempre». Reina no respondió. Quería creer. Deseaba desesperadamente creer que Dios veía, pero en ese momento sintió una oscura soledad que ni siquiera el abrazo de su madre podía calmar. Su corazón se sentía pequeño, oprimido, temiendo que mañana todo fuera aún peor, porque en el fondo sabía que el dolor no terminaría ahí. Esa misma noche, mientras doña Teresa lavaba la ropa en la tina de cemento y cantaba suavemente un antiguo himno de fe, Reina permaneció sentada en el suelo de la cocina, dibujando en su cuaderno con trazos fuertes, casi rasgando el papel. Era la única manera que encontraba de liberar lo que ya no podía decir. Dibujaba a una niña sola, rodeada de sombras y ojos que la observaban. En el dibujo tenía alas, no para volar, sino para proteger su pecho de las piedras invisibles que el mundo le lanzaba. Cuando doña Teresa vio el dibujo, se acercó y se arrodilló junto a él. «¿Sabes por qué los ángeles tienen alas, Reina?». La muchacha meneó la cabeza sin levantar la vista. «Porque viven entre nosotros, disfrazados. A veces ni nos damos cuenta, pero están aquí. Y un día, hija mía, entenderás que Dios pone un ángel en nuestro camino cuando más lo necesitamos. Solo tenemos que aferrarnos a él». Reina, sin sonreír, apretaba el papel con fuerza entre los dedos. Quería creer, necesitaba creer, pero algo en su interior también lo sabía, que el dolor solo sería el comienzo de algo mucho mayor, y que lo que estaba por venir podría doler incluso más que una caída en el patio, y eso era lo que temía, lo que vendría después. En el calor seco de la tarde, el pozo del pueblo era un punto de encuentro.
Las mujeres se turnaban para ir a buscar agua y junto con los cubos fluían las palabras, no siempre tan limpias como el agua que regresaba. Ese día, mientras doña Teresa lavaba vigorosamente una olla, dos mujeres hablaban en Milsusintusdin, en voz baja pero con veneno, destilando cada sílaba. «¿Viste cómo está Reina? Demasiado grande hasta para estudiar», dijo una con tono burlón. La otra rió y añadió: «Pronto ni la mula del mercado podrá subirla». Doña Teresa lo oía todo desde donde estaba. Fingió no oírlo. Él agarró el trapo con tanta fuerza que sus dedos se enrojecieron. La sangre le subió a la cara, pero no respondió. Solo miró al cielo, como pidiendo fuerzas para no desplomarse. «Señor, dame sabiduría, porque si abro la boca...» «Ahora no sé qué saldrá», murmuró entre dientes. Era un dolor silencioso, de esos que queman lentamente, porque no solo se burlaban de su hija, sino que también la juzgaban a ella, como madre, por no controlar el cuerpo de la niña. En casa, don Miguel ya había notado las ausencias. Reina, que antes se despertaba temprano con placer para consultar sus cuadernos, ahora se arrastraba, quejándose de dolores de cabeza, náuseas y malestar general. Su padre comprendía que algo andaba mal, pero no sabía cómo llegar hasta su hija. Él mismo caminaba abatido por las calles del pueblo, porque en los bancos del parque los hombres hablaban en voz alta, sin pudor. «¿Has visto a la hija de Miguel? Parece que toda la comida de la casa es para ella», decía uno, seguido de una risa seca y cruel. Don Miguel aferró su sombrero y se alejó en silencio. Por dentro se sentía pequeño, impotente, como si el mundo se le derrumbara encima y no tuviera cómo mantenerla. Una tarde, cuando Reina se negó a comer, doña Teresa insistió: «Hija, al menos un poco de arroz, necesitas comer». Pero Reina apartó la mirada. «No tengo hambre, mamá». Había algo nuevo en su voz. Un frío vacío, como si hubiera olvidado lo que era sentir alegría. Doña Teresa se sentó a su lado, alisándole las trenzas. «Siempre te gustó comer conmigo. ¿Recuerdas la sopa de maíz que pedías todos los domingos?» Reina dejó escapar un suspiro breve, casi imperceptible. «Dijeron que soy una carga, mamá. Hasta las maestras fingen no ver. Cuando Camila me llama gorda montaña». Ante esto, doña Teresa respiró hondo. «¿Y qué dice Dios de ti, Reina? Porque Él te ve. Él sabe quién eres realmente. Y lo que digan los demás no cambia lo que Dios piensa. Él no te creó por error, hija mía». Pero Reina no respondió. Su mirada permaneció fija en la pared de adobe, como a la deriva en un mar sin color. En los días siguientes, la casa parecía menos animada. Reina hablaba poco, leía aún menos, e incluso las tareas que antes hacía con alegría, como lavar las hojas del jardín o ayudar a su madre a coser, ahora las hacía automáticamente. Doña Teresa, que siempre tenía una canción en los labios, incluso en las dificultades, ahora lloraba cuando estaba sola, pidiendo a Dios una respuesta. «Muéstrale a mi hija que vale, Señor. Muéstrale a esta gente que nunca duermes». Don Miguel intentó animar a su hija comprándole una bufanda nueva en el mercado. Era azul claro, con pequeñas flores bordadas. «Me pareció bonita, Reina. Pensé que te sentaría bien». Pero ella solo sonrió levemente, sin entusiasmo. El brillo en sus ojos, que una vez iluminó el hogar, se desvanecía lentamente, y cuando un niño pierde las ganas de sonreír, algo dentro de la casa también empieza a morir. Y fue en este silencio que los padres comenzaron a temer lo que vendría después. Porque cuando el dolor no se trata, se arraiga. Y Reina se hundía. Simplemente aún no sabían cuán profundo se hundiría. El sol ya se ponía lentamente cuando Reina salió con la jarra vacía en brazos.
El calor parecía pegarse a su piel, y sus pies se hundieron ligeramente en el polvo que cubría el camino entre su casa y el pozo. La brisa ligera levantaba pequeñas nubes de arena que danzaban entre las piedras. Reina caminaba sola, como siempre hacía últimamente, intentando evitar las miradas, intentando ser invisible. La jarra era más grande de lo que debía cargar, pero prefería cansarse solo una vez que repetir el viaje. Menos tiempo en la calle, menos posibilidades de volver a oír risas. El destino, sin embargo, parecía despiadado. Una piedra suelta en medio del camino, casi oculta por el polvo, le sorprendió. Reina tropezó, intentó estabilizarse, pero el peso de la jarra desequilibrada la derribó con fuerza. Cayó con ambas rodillas en el suelo seco, con los brazos arañados por la tierra áspera, y la jarra de barro agrietada a su lado derramó el agua recién recogida. El dolor físico llegó primero, pero fue la vergüenza la que la quemó más profundamente. Miró a su alrededor esperando o quizás temiendo que alguien la hubiera visto. Y vieron. Dos mujeres en el balcón, inclinadas sobre macetas, se miraron y luego volvieron a sus quehaceres, como si nada hubiera pasado. Un señor que empujaba un carrito aminoró la marcha, pero no dijo ni una palabra. La indiferencia fue como echar sal en la herida. Reina intentó levantarse, pero le dolía la rodilla y se le llenaron los ojos de lágrimas. Se sentía rota, no por la caída, sino por caer de nuevo ante un mundo que prefería reír o fingir que no veía. Fue entonces cuando apareció. Diego venía en dirección contraria con un saco de maíz a la espalda y una mirada serena. Al ver a Reina en el suelo, lo dejó todo y corrió hacia ella. ¿Estás bien?, preguntó, agachándose junto a ella. Reina intentó disimular su dolor, limpiándose las manos en el dobladillo de su vestido. «Solo fue un tropiezo», dijo casi en un susurro. Diego le extendió la mano con paciencia. «Te creo, pero a veces los tropiezos hablan más que las palabras». La ayudó a sentarse en una roca cercana y se quedó allí, sin prisas, como si tuviera tiempo solo para escucharla. Reina lo miró, sorprendida por su presencia. Hacía mucho tiempo que nadie hacía eso por ella. «¿Por qué crees lo que dicen de ti?», preguntó mirándola fijamente a los ojos. «¿Crees que Dios te habría puesto este corazón si hubiera sido para vergüenza?». Reina no supo qué responder. Nadie le había hablado nunca de Dios así, mirándola a los ojos y tratándola como si fuera un tesoro. «Porque a veces», continuó Diego, «las personas que más sufren son las que más se lastiman por dentro, pero no tenemos por qué aceptarlo como cierto». Bajó la mirada, aferrándose al dobladillo de su vestido. «Es difícil no creerlo, cuando todo el mundo lo repite». Diego sonrió, pero no con lástima, sino con ternura. «Todos... no lo repito, no lo creo. Y creo que hay más gente como yo por ahí. Pero necesitas recordar quién eres, antes de que el mundo te diga quién no eres». Esa breve conversación quedó grabada en el corazón de Reina como una marca. Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo diferente, una calidez interior que no provenía del sol ni de la vergüenza. Era como una brisa ligera en un día sofocante. Diego la ayudó a levantarse, trajo otra jarra, la llenó de agua y la llevó hasta la puerta. No pidió nada, no explicó nada. Simplemente la miró y dijo: «Cuando recuerdes quién eres realmente, verás que Dios nunca te abandonó. Solo estaba esperando el momento oportuno para recordártelo». Y Reina, aún con el dolor en la rodilla, entró en la casa con el corazón latiendo de una forma nueva. El dolor seguía ahí, pero junto con él, ahora había esperanza. Días después de la caída en el camino de tierra, cuando su rodilla ya empezaba a sanar, Diego apareció en la puerta de Reina con su habitual expresión tranquila. Doña Teresa, sorprendida, llamó a su hija para que saliera. Reina dudó.
aún cargaba con las marcas de la vergüenza, la humillación y la duda. Pero había algo en la presencia de Diego que hacía que el dolor pareciera menos inmenso. «Reina», dijo con calma, «quiero llevarte a un lugar. Solo si tú quieres». Ella frunció el ceño, desconfiada, y preguntó casi en un susurro, «¿A dónde?». Diego respondió simplemente, «A un lugar donde las palabras sanan». El camino hacia el pueblo vecino era largo, y los dos caminaron en silencio un buen rato, rodeados de los árboles secos y las piedras que decoraban el árido paisaje de aquel rincón del mundo. Reina miraba al suelo, como si evitara la mirada del cielo, pero sentía una ligereza desconocida en su interior. Al llegar, se dirigieron directamente a una pequeña cabaña de madera, con techo de paja y hierbas aromáticas colgadas en la entrada. Dentro, el olor era intenso pero acogedor: manzanilla, menta, ruda, mejorana. Un hombre mayor, de barba blanca y ojos profundos, los recibió con una leve sonrisa y un gesto de bienvenida. «Esta es Reina», dijo Diego, poniéndole la mano en el hombro. «La chica que necesita escuchar lo que el mundo no dice». Don Salomón era uno de esos hombres que hablaban poco, pero cuyo silencio decía mucho. Le ofreció un banco sencillo y se sentó frente a ella. Reina mantenía la mirada fija en el suelo, con las manos inquietas en el regazo. «Querida», dijo con voz mesurada, «dime, ¿qué te ha pesado más, tu cuerpo o lo que dicen de él?» Reina guardó silencio unos instantes. Luego respondió, casi tragándose la voz: «Las palabras duelen más que cualquier dolor del cuerpo». El anciano asintió lentamente. «Las palabras equivocadas pueden deformar más que la enfermedad, pero aún puedes elegir lo que siembras en tu interior». La escuchó pacientemente mientras ella hablaba de los apodos, las risas, las miradas y la soledad. Nunca la interrumpió. Simplemente escuchó, como quien recopila una historia para luego devolverla en forma de sanación. Cuando Reina terminó, don Salomón se inclinó hacia adelante y dijo: «Escúchame bien. Lo que has vivido no es culpa tuya. Tu cuerpo es el resultado de la vida que llevas, de la comida que tu familia puede permitirse, de la rutina que impone esta tierra. No hay nada de qué avergonzarse, pero ahora que lo sabes, la decisión de cambiar está en tus manos». Reina lo miró por primera vez con convicción. «¿Dices que puedo cambiar?», sonrió don Salomón. «Con fe, sí. Pero no hablo de cambiar por los demás, hablo de cambiar por ti mismo, porque Dios te hizo completo, pero también te dio el poder de transformarte, y no se olvida de sus hijos. A veces solo espera que digamos: estoy listo». Después de eso, empezó a explicar pequeños cambios. Paseos al amanecer, mientras el aire aún era fresco. Un té de hojas amargas que facilitaba la digestión. Evitar comer tarde en la noche e incluir ayunos cortos algunos días. Pero sobre todo, insistió en las palabras que Reina usaba para sí misma: «Porque el cuerpo escucha lo que el corazón cree». Antes de irse, don Salomón la llevó a la parte trasera de la choza, donde había un pequeño altar con una vela encendida. Le puso la mano en la cabeza y le dijo en voz baja: «Dios no te ha olvidado, niña. Eres la respuesta a una antigua promesa, y aún verás lo que les sucede a quienes eligen florecer donde solo les dijeron que habría piedra». Reina salió de aquella cabaña con los pies aún heridos, pero su corazón parecía haber encontrado un nuevo ritmo. El camino de regreso sería largo, pero ya no caminaba sola allí. Dentro, algo había cambiado, y aún no sabía cuánto. Las mañanas en el pueblo empezaban a adquirir un nuevo sonido, el leve sonido de los pasos de Reina sobre la tierra compacta, incluso antes de que cantara el gallo. Salía con el pañuelo bien ceñido a la cabeza, el pelo trenzado y el corazón decidido.
El cielo seguía oscuro, pero ya empezaba a abrirse en tonos azules. El aire frío le rozaba el rostro, despertando su piel y dándole un vigor que nunca antes había sentido. Al principio le dolía el cuerpo, le quejaban los pies y le faltaba el aliento, pero algo más grande la impulsaba, una decisión. Reina no huía de nadie, huía de sí misma. Con cada paso dejaba atrás un trocito de miedo. Diego la acompañaba siempre que podía. No hablaba mucho, solo caminaba a su lado, señalando de vez en cuando una piedra o una rama, ayudándola con un gesto, una palabra de aliento. Cuando nos movemos, Reina, hasta el cielo se abre de otra manera, dijo una vez, mientras la luz del sol empezaba a teñir de oro la tierra roja. Reina sonrió, cansada, pero sintiendo algo que no podía nombrar, una especie de alegría silenciosa. «Sabes, pensé que no sería capaz», dijo, mirando al frente. «¿Y qué te hizo intentarlo?», preguntó. Ella hizo una pausa y respondió con sinceridad. «Me mirabas como si fuera más de lo que dicen, y eso me recordó a mí misma». Caminar se convirtió en un hábito. Luego hizo pequeños cambios en sus comidas. Doña Teresa empezó a preparar los tés que le enseñaba don Salomón. El sabor era fuerte, amargo, pero Reina los bebía como si fueran medicinas sagradas. En la mesa empezó a comer más despacio, prestando atención a las señales de su cuerpo, dando gracias en silencio antes de cada comida. Por las noches leía viejos pasajes de un libro de oraciones que había pertenecido a su abuela y se encontraba llorando sin entender por qué. Era como si algo se purificara desde adentro. Aunque seguía usando la misma ropa y tenía el mismo cuerpo, los ojos de Reina ya no se apartaban del espejo. Su mirada era diferente, más firme, más despierta. Por primera vez empezó a vestirse con cuidado, no para complacer a los demás, sino porque quería sentirse bien consigo misma. Doña Teresa lo notó. Un día, se detuvo en la puerta del dormitorio de su hija y la observó en silencio. «Te estás convirtiendo en una joven hermosa, Reina». Su hija sonrió y respondió sin mirar atrás. «Hermosa por dentro, mamá, y por fuera. Creo que eso se consigue con el tiempo». Pero no todo era color de rosa. La transformación de Reina no pasó desapercibida en el pueblo. Algunas mujeres, que antes solo susurraban a sus espaldas, comenzaron a comentar con más amargura. «Ahora se cree tan importante solo por caminar temprano por el camino», decían con desdén. Y Camila, al notar que Reina caminaba diferente, con más firmeza, con más serenidad, sintió una creciente inquietud en su interior. Era como si hubiera perdido el control de algo que creía dominar, el miedo que infundía. Un día, al ver a Reina junto al pozo, esperó el momento en que se acercara y gritó con fuerza para que todos la oyeran: «Cuidado con ese cuerpo pesado, no vuelvas a tropezar». Se oyeron risas tímidas, pero Reina simplemente se agachó, llenó el cubo y respondió con calma: «Quien lleva el corazón ligero, Camila, no vuelve a tropezar donde ya ha caído». La respuesta cayó como una piedra al suelo. El silencio fue inmediato. Reina se dio la vuelta y se fue sin prisa, con el cubo en la mano. Por dentro, su corazón latía con fuerza, pero algo dentro de ella se regocijaba. Ya no era la misma. Ya no pedía ser aceptada. Estaba aprendiendo a respetarse. Y ese día, al llegar a casa, se arrodilló sola en un rincón de su habitación, con la cara aún sudorosa por la caminata y la valentía que había demostrado. «Gracias, Dios, porque lo que intentaron apagar, tú lo reavivaste». Y con esa oración, Reina durmió plácidamente, sin saber que lo que le esperaba le exigiría aún más. Mucho más. Esa mañana el aula parecía
igual a cualquier otra. El olor a polvo en el suelo seco, la pizarra mal borrada con restos de la última lección y los pupitres de madera desnivelados. Pero algo diferente flotaba en el aire. Reina entró con la cabeza bien alta, el pelo recogido, la cara lavada y la mirada atenta. Ya no se escondía en la esquina de la pared. Se sentó firmemente en su silla, organizando sus lápices con la calma de quien sabe que allí pertenece. Camila la observaba desde lejos, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. La nueva postura de Reina la incomodaba de una forma que no podía explicar. Durante mucho tiempo, el silencio de la chica le había servido de espejo para proyectar su superioridad. Pero ahora, Reina ya no se doblegaba, no se disculpaba por existir. Y eso hería un orgullo que por dentro estaba podrido de inseguridad. Durante la clase de lectura, la maestra pidió a cada estudiante que abriera su cuaderno y copiara un pasaje de un texto bíblico sobre la perseverancia. Reina se agachó para sacar su cuaderno de su mochila, pero no estaba. Buscó por todas partes rápidamente, sintiendo el corazón acelerado. «¿Dónde está?», susurró. Empezó a buscar debajo de su escritorio, en las mochilas que la rodeaban. Nada. Camila, con una discreta sonrisa en los labios, le susurró algo a la compañera de clase que estaba a su lado. Ambas rieron suavemente. Reina lo oyó y lo sintió. Minutos después, Camila levantó la mano teatralmente. «Maestra». Reina volvió a olvidar su cuaderno. «Supongo que desistió, ¿no? O tal vez nunca logró aprender». La clase la miró. Reina se quedó paralizada por un instante. Pero esta vez, algo en su interior no la dejó bajar la cabeza. Con los puños apretados y el rostro enrojecido, se levantó lentamente, caminó hacia el frente del aula, miró a la maestra, quien parecía insegura, y luego encaró a Camila. «No soy estúpida», dijo con voz firme y clara. El murmullo cesó. Reina respiró hondo. «Solo estoy cansada de fingir que no me duele que me ridiculices, que me llames gorda, lenta, inútil. Lo oigo todo, siempre lo he oído. Pero ahora decido no aceptarlo más». El silencio que siguió fue diferente. No estaba vacío, era denso. Era como si el suelo se hubiera movido bajo los pies de todos. La maestra, todavía sorprendida, finalmente intervino. «Camila, esta acusación es grave. Reina tiene derecho a estudiar como cualquier otro estudiante, y aquí nadie tiene derecho a humillar a nadie». Camila intentó justificarse, pero su voz salió débil. Por primera vez, no hubo aplausos ni sonrisas para sus chistes. Reina regresó a su asiento con el corazón acelerado. Le temblaban las manos, pero no de miedo. Era algo más. Era fuerza. Por primera vez se oyó decir lo que había guardado en su interior durante tanto tiempo, y al decirlo fue como si hubiera liberado algo latente. Al terminar la clase, una compañera se acercó lentamente a sus espaldas. «Reina, yo quería decirte que te admiro. Dijiste lo que yo nunca podría decirte». Al salir, Diego la esperaba en la puerta. Ya lo sabía todo. Las palabras vuelan en un pueblo pequeño. Cuando se acercó, simplemente le dijo: «No te quedaste callada, y eso lo cambia todo». Reina soltó el aliento que había estado conteniendo. «No pude seguir ocultándolo, y me dolió, pero me siento más ligera». Sonrió. «Pensabas que el viaje era solo por el campo, pero el viaje más grande de todos es este, dentro de ti». Esa noche, mientras escribía en su nuevo cuaderno, un regalo de su maestra, Reina anotó una frase que resonó como una plegaria: «Hoy mi voz me salvó». Y con el bolígrafo aún en la mano, miró al cielo por la ventana y susurró casi como una confesión: «Gracias, Dios, porque incluso cuando me callaban, guardabas el momento justo para hacerme hablar». Y ese momento había llegado.
A la mañana siguiente del enfrentamiento en el aula, Reina se despertó más temprano de lo habitual. El cielo seguía oscuro, y todo el pueblo parecía dormir en un profundo silencio, como si el tiempo se hubiera detenido. Se levantó lentamente, con los pies descalzos tocando el frío suelo de su habitación, y se sentó en el borde de la cama. Su cuerpo aún temblaba, no de miedo, sino por la fuerza que había empleado el día anterior. Era como si hubiera gastado una parte de sí misma en decir lo que siempre había ocultado, y ahora estuviera recogiendo los pedazos de su propio silencio roto. Mientras se ataba la bufanda al pelo, oyó pasos en el pasillo de tierra. Era Diego, afuera, apoyado en la cerca. Tenía los brazos cruzados y la mirada atenta. «¿Vas a dar un paseo hoy?», preguntó sin invadir su espacio. Reina asintió y agarró su abrigo. Caminar ese día sería más que solo ejercicio. Era un compromiso con la decisión de seguir adelante. Durante el viaje, ambos caminaron uno junto al otro. El camino aún estaba cubierto de rocío, y el viento de la mañana les cortaba el rostro como una navaja. Reina no dijo nada, pero sus ojos delataban la agitación que sentía en su interior. Diego, con esa calma que siempre había mantenido, esperó el tiempo necesario hasta que ella dijera algo. «¿Crees que me odiarán aún más ahora?», preguntó casi en un susurro. Diego hizo una pausa, respiró hondo y respondió mirando al horizonte. «El respeto no siempre viene con aplausos, Reina. A veces viene con silencio, cuando la gente se da cuenta de que ya no puede hacerte daño». Suspiró, aún con el peso del juicio, pero sintió que algo era diferente. El miedo de antes, el que la paralizaba, ya no era tan fuerte. Más tarde, de regreso al pueblo, Reina se cruzó con el grupo de chicas que siempre susurraban a su paso. Esta vez no hubo risas, ni bromas, solo miradas fugaces y un silencio que, aunque incómodo, era nuevo. Reina sintió que el corazón se le aceleraba, pero siguió adelante con fuerza. Era como si cada paso reafirmara su presencia en el mundo, su existencia digna. Al llegar a casa, se sentó en un rincón de la cocina donde doña Teresa estaba cociendo. Su madre la observó unos segundos antes de preguntarle: «¿Vas a seguir yendo a la escuela?». Reina la miró y tras unos segundos respondió: «Sí, mamá, necesito seguir. Si me detengo ahora, es como si todo lo que he dicho no tuviera sentido». Doña Teresa dejó la aguja y se acercó a su hija, arrodillándose ante ella. «Dios está contigo, mi niña. Dijiste lo que muchas mujeres adultas no se atreven a decir, y Él te sostendrá». A última hora de la tarde, Diego regresó con una bolsa de hojas secas y una nota arrugada. Era de don Salomón. Reina la abrió y leyó despacio. «Las mayores sanaciones no se ven con los ojos, sino que se sienten con el corazón, y tú ya has empezado a sanar». Eso la hizo sonreír levemente, con los ojos húmedos. No necesitaba pruebas físicas, porque algo en su interior ya estaba cambiando. Y el mayor cambio no estaba en su cuerpo, sino en su espíritu. Esa noche, Reina se acostó temprano. Apagó la lámpara y permaneció en silencio, con los ojos abiertos en la oscuridad. Pero, a diferencia de otras noches, el silencio no era pesado, era sereno, y cuando las lágrimas brotaban, no eran de dolor ni de vergüenza. Venían de paz, una paz nueva, una que no dependía de lo que dijeran afuera. Era una paz que habitaba en el interior, ocupando el espacio que una vez perteneció a la duda. Entonces oró en voz baja, sin muchas palabras, solo con el corazón. «Gracias, Dios, por no dejarme sola cuando yo misma creía que lo estaba». Y fue con este susurro que Reina se durmió,
no como quien huye del dolor, sino como quien finalmente tiene la fuerza para afrontarlo. Esa mañana, el sol aún no había salido del todo, pero el calor ya empezaba a levantar polvo en las calles del pueblo. Era día de mercado, y doña Teresa, con su cesta de paja al brazo, llamó a Reina para que la acompañara. Desde que había empezado a caminar a diario, Reina mostraba más energía. Su ropa seguía siendo la misma, pero su postura era diferente. La forma de mantener los hombros, de pisar el suelo, ya no era la de alguien que se disculpa por existir. Aún así, había días en que las crueles palabras del pueblo intentaban calarle de nuevo en el corazón. Ir al mercado siempre era prueba de ello. Muchos todavía la miraban de arriba abajo, como si esperaran que volviera a tropezar. Reina caminaba junto a su madre, observando los puestos repletos de frutas, telas, especias y ollas, todo expuesto en vibrantes colores bajo lonas improvisadas. Había un bullicio por todas partes. El olor a maíz tostado flotaba en el aire y se oían voces ofreciendo descuentos. El movimiento era intenso, pero Reina sentía que no pertenecía allí. Aún sentía el miedo de encontrarse con alguien que le recordara que, para muchos allí, ella seguía siendo el hazmerreír. Mientras doña Teresa escogía tomates maduros, Reina se alejó un poco, atraída por el puesto de hierbas medicinales. Tocó con cuidado un pequeño manojo de hojas secas cuando, de repente, una anciana de rostro arrugado y ojos muy claros se acercó silenciosamente. Llevaba un chal bordado con símbolos antiguos y un collar de madera con una pequeña cruz. Se detuvo junto a Reina, observándola unos segundos. Reina sintió la mirada, apartó la mirada con cierta vergüenza y sonrió cortésmente. La mujer habló entonces, en voz baja y firme, como si llevara sabiduría en el corazón. «Tienes un brillo hermoso, niña, no el que se ve con los ojos, sino el que nace de dentro». Reina se quedó paralizada. La frase la tomó por sorpresa. Miró a su alrededor, como si quisiera asegurarse de que la mujer le hablaba a ella. «¿A mí?», preguntó, casi sin voz. La mujer asintió lentamente. «A ti, sí. Y no dejes que nadie apague ese brillo. El mundo lo intenta, pero Dios lo ilumina de nuevo, cuando sea necesario». Doña Teresa, acercándose con su cesta llena, escuchó la última parte de la conversación y se detuvo. Por un instante, sus ojos se llenaron de lágrimas. No dijo nada. Simplemente observó, en silencio, ese instante que parecía pequeño, pero que llevaba el peso de toda una vida. Reina, por su parte, sintió que el corazón le latía con más fuerza. Esa mujer no la conocía. No sabía a qué se había enfrentado, las noches sin dormir, los insultos, las lágrimas ocultas, y sin embargo, vio algo en ella. Fue solo una frase, una sola frase, pero tuvo el efecto de una oración que Reina llevaba rezando mucho tiempo sin saber si Dios aún la escuchaba. «Gracias», murmuró. La mujer sonrió, tocó levemente el brazo de la niña y desapareció entre los puestos, como si hubiera venido solo a entregar ese mensaje. Desde ese día, algo cambió. Reina empezó a caminar de otra manera. No era por orgullo ni vanidad. Era como si recordara a cada paso que la habían visto, que Dios, en su infinita dulzura, había usado a un desconocido para demostrarle que era amada. Las miradas de reproche seguían presentes. Algunos seguían susurrándole al pasar, pero ahora ya no le penetraba tan profundamente, porque había una luz dentro de ella que otros no podían tocar. Esa misma noche, Reina se sentó en su patio bajo el cielo estrellado. Tomó el cuaderno donde anotaba sus pensamientos dispersos y anotó: «Hoy Dios me habló, no con truenos ni con grandes milagros, sino con las dulces palabras de una señora que ni siquiera sabía mi nombre». Y allí,
bajo las estrellas silenciosas, cerró los ojos y dio gracias. Porque cuando el mundo empieza a ver lo que Dios ha visto desde el principio, algo nuevo empieza a florecer. Y Reina sintió que lo que florecía ahora era más fuerte que cualquier herida. Los murmullos comenzaron a principios de semana cuando la maestra anunció a la clase que habría una presentación cultural en honor a las tradiciones del pueblo. Todos los estudiantes debían participar con algo: un baile, un poema, una canción o una breve representación teatral. Reina, sentada en la tercera fila, ya sentía un nudo en el estómago incluso antes de oír su nombre. Reina representará a la clase con una lectura del poema inicial, dijo la maestra con indiferencia. Era solo un poema, una lectura sencilla. Pero para Reina, quien había sido objeto de burla durante tanto tiempo, parecía un desafío demasiado grande. Camila, por supuesto, no lo dejó pasar desapercibido. En cuanto terminó la clase, se acercó a Reina en el pasillo con su habitual sonrisa irónica. ¿Tú? ¿En el escenario? ¿Segura que no te vas a tropezar antes de empezar a leer? ¿O se te olvidará todo y te desmayarás de los nervios? Otras chicas rieron, repitiendo el chiste con variaciones. Mejor prepárale un banco resistente para que se siente después, susurró una de ellas, provocando una risa ahogada. Reina lo oyó todo. Sentía cada palabra como una piedra en el pecho. Ese día regresó a casa en silencio, con los pensamientos cargados. Durante la cena se sirvió la comida en el plato sin apenas tocar la cuchara. Doña Teresa se dio cuenta, pero esperó el momento oportuno para preguntar. «¿Es por la presentación, no?» Reina asintió. «Se van a reír de mí, mamá, lo sé. Ya han empezado. No sé si podré soportarlo». La madre, con voz dulce y firme, respondió. «Hija, no fuiste llamada por casualidad. A veces, Dios nos pone en escena no para que nos vean, sino para que Él sea visto a través de nosotras». Reina permaneció en silencio, pero las palabras de su madre resonaron en su corazón. Esa misma noche, cuando todos dormían, Reina se sentó en el suelo de su habitación, cerca de la ventana. La luz de la lámpara iluminaba el cuaderno donde había escrito el poema varias veces. Lo volvió a leer, despacio. Las palabras hablaban de raíces, de fuerza, de nacer del barro y, a pesar de todo, florecer. Y por primera vez sintió que el poema hablaba de ella. Sin pensarlo mucho, se arrodilló y cerró los ojos. «Si es para avergonzarme, escóndeme, Dios, pero si es para honrarte, guíame, solo guíame». Algo cambió allí. Reina durmió profundamente esa noche. Por primera vez en mucho tiempo, no se despertó sobresaltada ni tuvo sueños burlones. Solo un silencio agradable, como si alguien la hubiera mecido suavemente. Al amanecer, se levantó tranquilamente, se bañó, se trenzó el cabello con las cintas que le había dejado su abuela y se puso su mejor vestido. Diego pasó por su casa ese día. Al ver la lista, con el periódico doblado en la mano, sonrió. «¿Te vas?» Parecía decidida. «Iré, no por ellos, por mí y por Dios». En la escuela, el patio ya estaba lleno. Padres, madres, vecinos y niños se agolpaban alrededor del escenario, improvisado, hecho con tablones de madera y telas de colores, al fondo. Reina esperaba tras el telón, escuchando el ruido del público, los pasos apresurados de los profesores y los susurros que, incluso de lejos, aún le llegaban. Le sudaban las manos, pero su corazón estaba ligero, como si lo sostuviera algo superior a ella. Cuando la llamaron por su nombre, hubo un breve silencio. Reina respiró hondo, subió los escalones y caminó hacia el centro. La sábana tembló levemente entre sus dedos, pero su voz, al comenzar, salió firme.
Vengo de barro, pero florezco con el sol. Caí, pero me levanté. Oí risas, pero escuché a Dios. Era la primera estrofa, y silenció a todo el pueblo. Reina continuó, estrofa tras estrofa, sin titubear, sin apartar la mirada, sin pestañear. Al terminar, bajó la página con las manos aún calientes, pero la mirada serena. No hubo aplausos inmediatos. Solo un profundo silencio, como si todos los presentes intentaran comprender lo que acababan de presenciar. Luego, poco a poco, comenzaron los aplausos, uno a uno, y esta vez no hubo risas, hubo respeto, y Reina, al bajar del escenario, lo supo. Había decidido afrontarlo, y algo en su interior había triunfado. El sol ya estaba alto cuando el patio de la escuela se llenó de aldeanos. Hombres con sombreros de paja, mujeres con vestidos floreados y niños descalzos se agolpaban alrededor del escenario improvisado, hecho con tablones de madera apoyados sobre ladrillos. Banderas de papel ondeaban al viento y las voces se mezclaban con expectación y murmullos. Era la función cultural tradicional de la escuela, un evento poco común que reunía a casi todos. La sombra de los árboles ofrecía poca protección contra el calor, pero nadie parecía querer irse. Algo estaba a punto de suceder, y todos lo sabían, incluso sin entender qué. Tras la cortina cosida a toda prisa con sábanas viejas, Reina respiró hondo. Llevaba un atuendo sencillo pero digno, un vestido azul de algodón, cosido a mano por doña Teresa, con flores bordadas en los puños y el dobladillo. Su madre había pasado días cosiendo cada detalle, y al entregarle el vestido esa mañana, le había dicho: «No es solo tela, hija, es protección. Cada puntada lleva una oración». Reina sostenía el papel con el poema, pero ya no lo necesitaba. Había memorizado cada palabra. Era el mismo poema que había reescrito tantas veces en su cuaderno, el que hablaba de amor propio, de valía, de aceptación. Pero ahora, esas palabras ya no eran solo letras, eran su historia. La maestra la llamó suavemente. «Te toca, Reina». Caminó hacia el centro del escenario con pasos lentos, cada paso una ruptura con el pasado. El silencio invadió el patio. Incluso los niños dejaron de jugar. Abajo, doña Teresa estaba sentada en la primera fila junto a Diego y don Miguel. Su madre mantenía las manos cruzadas sobre el regazo, como si rezara en silencio. Diego mantenía la mirada fija en Reina, y su padre parecía contener su orgullo en el pecho, como quien contiene el viento. Las manos de Reina temblaban un poco, sí, pero su voz salía clara, firme, sin vacilaciones. «Nací del barro y del polvo, pero Dios insufló su amor en mí. Decían que era demasiado poco, pero nunca me preguntaron quién soy». Con cada verso, las palabras parecían tocar algo más profundo en la gente. No gritaba, no exigía atención, pero su presencia hablaba más fuerte que cualquier grito. Era una niña ante un pueblo entero que, durante cientos de años, la había hecho sentir avergonzada de sí misma, y allí estaba, serena, completa, auténtica, sin máscara, sin miedo. «Mi cuerpo no es un error, es un camino. Mi voz no es débil, es un puente. Y si tropiezo, me levanto, porque fui hecho con un propósito». Al terminar, Reina cerró el periódico y bajó las manos. Por un breve instante, reinó un silencio absoluto. Nadie sabía qué hacer. Era como si algo sagrado acabara de pasar. Una ligera brisa soplaba entre los árboles y el susurro de las hojas sonaba como un susurro de aprobación. Entonces, un par de manos comenzaron a aplaudir, luego otra y otra, hasta que, como una ola,
Todo el patio se llenó de aplausos. Eran aplausos de distintos tipos, no por cortesía ni por educación. Eran aplausos conmovedores, espontáneos, casi solemnes. Doña Teresa lloró en silencio, secándose los ojos con el pañuelo que siempre llevaba en el bolsillo. Diego sonrió con los ojos húmedos. Don Miguel simplemente bajó la cabeza, conteniendo las lágrimas que insistían en caer. Algunas madres lloraron discretamente, conmovidas no solo por lo que oyeron, sino por lo que vieron. La transformación de una niña a la que ellas mismas habían permitido humillar. Camila, sentada al fondo con sus compañeros, no aplaudió. Cruzó los brazos y mantuvo la mirada fija en el suelo. Por primera vez, sintió que su voz ya no tenía fuerza. Reina ya no era la chica de la que se burlaba. Algo había cambiado, y Camila lo sabía. Lo que ella había intentado destruir con palabras, Dios lo había restaurado con dignidad. Y Reina abandonó el escenario con los pies aún temblorosos, pero con un espíritu sereno. No había ganado ninguna licitación, ni buscaba reconocimiento. Pero en ese momento, frente a todos, dejó de ser la chica callada que cargaba con la vergüenza y se convirtió en la joven que cargaba con la luz, una luz que ya existía. Solo necesitaba ser revelada. Tras la función, la escuela nunca volvió a ser la misma. El nombre de Reina, antes motivo de susurros y burlas, ahora resonaba con respeto por los pasillos. Los niños la miraban con renovada curiosidad. Ya no era aquella niña tímida que evitaba el contacto visual. Ahora, Reina era alguien que había subido al escenario y con palabras sencillas y sinceras había tocado el corazón de todo un pueblo. Y esto no pasó desapercibido para la atenta mirada de doña Lucía, la maestra de mayor edad de la escuela, conocida por su sensibilidad hacia los alumnos más callados. Una mañana, mientras Reina les leía un cuento a sus compañeros en el patio, doña Lucía se acercó lentamente y se sentó a su lado. Esperó a que terminara la lectura y le dijo: «Tienes un don, niña, un don excepcional, uno que no se aprende en los libros. Es el don de sanar con la voz, de conmover a los demás con lo que has vivido». Reina, sorprendida, apartó la mirada y sonrió tímidamente. «Solo dije lo que sentía, maestra». Doña Lucía asintió. «Y eso es precisamente lo que muchos niños necesitan oír. Quiero sugerirte algo. ¿Qué tal si ayudas a los pequeños? ¿A los que sufren en silencio como tú sufriste una vez?» Reina guardó silencio unos segundos. Luego respondió con voz firme: «Sí, quiero. Quiero hacer por ellos lo que nadie ha hecho por mí». Y así comenzó una nueva etapa en la vida de la niña, que una vez fue rechazada por su peso, pero que ahora llevaba una especie de sanación en sus palabras. Todos los miércoles, después de la última clase, Reina visitaba a los niños de las clases más pequeñas. Se sentaba en el suelo con ellos, escuchaba sus historias y les contaba las suyas, pero sin dramatismo ni resentimiento. Se las contaba con amor. Dijo: «Sé cuánto duele cuando piensas que no eres lo suficientemente bueno, que no eres lo suficientemente bueno. Yo también lloré sola, pero Dios me levantó y siempre envía a alguien para que nos eche una mano. A veces es un maestro, a veces es un amigo y a veces puede ser tú». Los niños la miraron con los ojos muy abiertos. Algunos se conmovieron, otros, más tímidos, se acercaron después, tirando de su vestido y susurrando: «Yo también tengo miedo en la escuela». Reina escuchó atentamente a cada uno, sin prisas, y respondió como alguien que comprende de primera mano el dolor de llevar vergüenza en el corazón. Su cariño no era ensayado, era real, y por eso marcó la diferencia. Al ver esta nueva etapa en la vida de Reina, Diego se acercó aún más.
Empezó a acompañarla en sus visitas. Le llevaba libros, ayudaba en las charlas grupales y compartía historias de superación que escuchaba de otros lugares. Les decía a los niños: Reina no es fuerte porque lo superó todo. Es fuerte porque decidió seguir adelante incluso cuando todo le decía que parara. Juntos formaron un dúo que transmitía más que palabras. Transmitían esperanza. Don Miguel, el padre de Reina, quien antes caminaba con la cabeza gacha por el pueblo, ahora caminaba con paso firme. Vio a su hija cruzar la calle y detenerse a hablar con madres, niños y vecinos, y escuchó cosas que nunca imaginó. Tu hija es especial, Miguel. Dios puso algo en ella. En casa, doña Teresa preparaba meriendas para que Reina les llevara a los niños. Preparó tortas de maíz, té de hierbas y escribió notas de aliento en papel de colores. Eres importante. Dios te ve. No estás sola. El pueblo también empezó a cambiar. Las madres empezaron a prestar más atención a los comentarios de sus hijos. Los profesores, antes indiferentes al acoso escolar, empezaron a promover conversaciones sobre el respeto y la empatía. Y todo esto por culpa de una niña que un día se cayó en el patio de la escuela y fue ridiculizada, pero que decidió levantar no solo su cuerpo, sino también su alma. Lo que Reina había experimentado se estaba convirtiendo en un faro para otros. Su dolor, antes reprimido en silencio, ahora servía de puente entre el sufrimiento y la sanación. Decía: lo que me dolió, hoy me ayuda a amar mejor. Y quienes la escuchaban sentían que provenía de un lugar auténtico, de un lugar donde la fe no se basaba en palabras bonitas, sino en batallas ganadas con todo el corazón. Los años transcurrieron con la misma lentitud con la que el sol madura la fruta en el campo. Reina creció, como raíces invisibles, pero que sostienen firmemente a los árboles durante las tormentas. El cuerpo, que una vez fue motivo de burla, ahora tenía la postura serena de quien sabe lo que vale. La niña de voz temblorosa se había convertido en una mujer con un hablar dulce y firme. El patio de la escuela, donde una vez cayó de rodillas y fue humillada, era ahora el lugar donde caminaba todos los días como maestra. Sí, Reina regresó, no como alumna, sino como guía, como una presencia sanadora. La escuela había cambiado. No solo en la nueva pintura de las paredes o los pupitres renovados. El ambiente había cambiado. En la mirada de los profesores, en la atención a los niños más tímidos, en el espacio que se les daba a las pequeñas voces que antes se silenciaban. Reina era parte viva de este cambio. Cuidaba con cariño a los niños que llevaban vergüenza oculta en el corazón, miedo en la mirada o tristeza en su silencio. Cuando un niño evitaba leer en voz alta, se sentaba a su lado y le decía: no necesitas ser perfecto, solo necesitas ser fiel a ti mismo. Cuando otro escondía su merienda por timidez, Reina preparaba algo extra y decía: toma, traje de más para compartir. Lo que la había lastimado era ahora una herramienta para la aceptación. Reina no hablaba de amor propio, con frases prefabricadas. Hablaba con quienes conocían el sabor del desprecio. Y por eso los niños le creyeron, porque en sus ojos había verdad. Y donde hay verdad, hay transformación. Fue una tarde calurosa, al final de una reunión escolar, que Camila reapareció. Reina estaba ordenando libros en la biblioteca cuando oyó una voz familiar a sus espaldas. Reina se giró lentamente. Camila estaba allí, distinta, pero con los ojos aún reconocibles y llenos de lágrimas. Había pasado el tiempo, pero había algo sin resolver entre ellas, algo que aún dolía. Camila sostenía una carpeta contra su pecho. Vestía ropa sencilla, el pelo recogido y los hombros encorvados.
no por el peso físico, sino por un arrepentimiento que ya no podía contener en silencio. Vine a traer los documentos de mi sobrina. Va a estudiar aquí. Pero antes de irme, necesitaba decirte algo. Reina permaneció de pie, sin decir nada. Camila continuó con voz temblorosa. Te hice mucho daño. Y solo, después de todo, después de vivir mi propio dolor, lo entendí. Yo también sufrí. En casa nadie me escuchaba. Y me desquité con los demás. Me desquité contigo. Perdóname. He cargado con esto durante años. Reina no dudó. Se acercó, la miró a los ojos llorosos y le dijo en voz baja: Dios me sanó, Camila, y puede sanarte a ti también. Camila rompió a llorar. En ese abrazo que siguió, no hubo venganza. Hubo liberación. Fue como si todo lo que una vez estuvo fragmentado se reuniera. El pueblo tal vez nunca supiera de esta reunión. Pero Dios lo sabía. Y en ese instante algo invisible se restauró. Más tarde, sola en el patio vacío de la escuela, Reina se sentó en la banca donde tantas veces había llorado en secreto. Miró el cielo rojizo del atardecer y sintió algo profundo: gratitud, por el dolor que la hizo crecer, por la fe que la evitó caer, por las manos que la sostuvieron cuando creía que nadie la veía, y por haber aprendido, con el tiempo, que Dios no avergüenza a los suyos. Él exalta a su debido tiempo. Él ve lo que nadie más ve, y cuando Él honra, nadie puede derribar. Si esta historia te conmovió profundamente, deja un mensaje de fe en los comentarios. Quizás un simple amén sea lo que el cielo necesita escuchar hoy. Y si crees que los milagros no son solo historias del pasado, suscríbete ahora, porque el próximo video te recordará que el cielo aún habla, y que Él elige lo improbable, lo olvidado, lo silencioso, porque es precisamente en estos momentos donde a Dios le gusta florecer. Espera a escuchar lo que sucedió.